Nunca imaginé que la muerte de mi padre destruiría a toda mi familia. Mi nombre es Daniel, tengo 34 años, y hasta hace unos meses llevaba una vida bastante normal. Tengo una pequeña empresa de reparación de maquinaria agrícola en el norte del país. Nada extraordinario, apenas lo suficiente para vivir tranquilo. Mi padre, en cambio, era todo lo contrario. Se llamaba Ricardo Salazar. Durante más de 30 años, construyó un imperio agrícola enorme. Campos, exportaciones, empresas de transporte, todo. Pero si tengo que ser honesto, mi relación con él siempre fue complicada. Mi padre era un hombre extremadamente duro, frío, calculador. Nunca fue el tipo de padre que te abrazaba o te decía que estaba orgulloso de ti. Para él, todo era disciplina, trabajo y resultados. Y yo nunca fui exactamente lo que él esperaba. Tengo 2 hermanos, mi hermano mayor, Alejandro, y mi hermana menor, Laura. Alejandro siempre fue el favorito. Era ambicioso, inteligente y extremadamente competitivo. Entró al negocio familiar desde muy joven. Para mi padre, Alejandro era el heredero perfecto. Laura, en cambio, siempre fue la más tranquila. Nunca quiso involucrarse demasiado en los negocios. Prefería una vida más sencilla. Y luego estaba yo, el hijo del medio, el que nunca encajaba del todo. Yo no quería trabajar en la empresa familiar. Quería construir algo propio. Eso generó muchos conflictos con mi padre durante años. Pero a pesar de todo, seguíamos siendo familia. O al menos eso creía. Todo cambió el día que recibí la llamada. Era lunes por la mañana. Estaba en mi taller revisando una cosechadora cuando mi teléfono sonó. Era Laura. Contesté. «Hola». Su voz estaba temblando. «Daniel, papá murió». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. «¿Qué?» «Fue un infarto, esta madrugada. No recuerdo mucho de los siguientes minutos. Solo recuerdo manejar durante 3 horas hasta la casa familiar. Cuando llegué, la casa estaba llena de gente. Abogados, empleados, familiares. Alejandro estaba en el despacho de mi padre, hablando con 2 hombres de traje. Laura estaba en la sala llorando. Me acerqué a ella y la abracé. «¿Qué pasó?» «Lo encontraron en su oficina esta mañana». Miré alrededor de la casa. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo era diferente. Mi padre siempre parecía indestructible. Era difícil imaginar esa casa sin él. Pero lo que realmente cambió todo ocurrió 3 días después. El día de la lectura del testamento. Nos reunimos en el despacho principal. Estábamos Alejandro, Laura, yo y el abogado de mi padre. El hombre se llamaba Arturo Medina. Había trabajado con mi padre durante más de 20 años. Colocó un sobre grueso sobre la mesa. Su padre dejó instrucciones muy específicas sobre su herencia. Alejandro se cruzó de brazos. «Entonces empecemos». El abogado abrió el sobre lentamente. Sacó varios documentos. Luego comenzó a leer. La fortuna total del señor Ricardo Salazar está valuada aproximadamente en $27 millones. Laura dejó escapar un pequeño suspiro. Incluso Alejandro parecía sorprendido. Yo no. Sabía que mi padre tenía mucho dinero, pero escuchar la cifra en voz alta era diferente. El abogado continuó. Propiedades agrícolas, empresas, cuentas internacionales, acciones. Todo estaba detallado con precisión. Pero lo que vino después cambió completamente el ambiente en la habitación. El abogado levantó otro documento. El señor Salazar dejó una cláusula especial para la distribución de la herencia. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué tipo de cláusula?» El abogado continuó leyendo. «Toda la herencia será entregada a un solo heredero». El silencio fue inmediato. Laura abrió los ojos. «¿Uno solo?» El abogado asintió. «Así es». Alejandro habló inmediatamente. «Entonces supongo que soy yo». Su tono era arrogante. «Seguro». Pero el abogado negó con la cabeza. «No,
El heredero principal es... Hizo una pequeña pausa. Daniel Salazar. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Alejandro golpeó la mesa. Eso es imposible. Laura me miró completamente sorprendida. ¿Tú? Yo ni siquiera sabía qué decir. Debe haber un error, dije. Pero el abogado negó lentamente. No hay ningún error. Su padre dejó todo muy claro. Alejandro estaba furioso. Yo manejé su empresa durante 10 años. Yo construí ese imperio con él. El abogado levantó la mano. La herencia tiene una condición. El silencio volvió. ¿Qué condición? Pregunté. El abogado leyó la siguiente parte del documento. El heredero deberá vivir durante 1 año completo en la casa familiar, sin vender ninguna propiedad, sin dividir la empresa, y manteniendo a la familia unida. Laura frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El abogado continuó. Durante ese año, los 3 hermanos deberán vivir juntos en la casa principal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Los 3? Sí. Alejandro soltó una risa amarga. Esto es una broma, pero el abogado siguió leyendo. Si alguno de los hermanos abandona la casa antes de que termine el año, la herencia completa será donada a una fundación. El silencio en la habitación era absoluto. 27 millones de dólares. Y 1 año viviendo juntos. Laura habló primero. Creo que papá quería que arregláramos nuestras diferencias. Alejandro me miró con odio. No. Papá quería vernos destruirnos. Yo todavía estaba intentando procesar todo. Pero lo peor aún no había llegado. Porque el abogado sacó un último documento. Hay algo más. Sentí una tensión inmediata. ¿Qué cosa? El abogado respiró profundamente. Su padre dejó instrucciones para abrir este sobre exactamente 7 días después de su muerte. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué hay dentro? El abogado miró el sobre. No lo sé. Pero su padre escribió algo en el frente. Giró el sobre para que pudiéramos verlo. Había una frase escrita con la letra de mi padre. Una frase que me dejó completamente helado. Decía, si están leyendo esto, es porque uno de ustedes ya traicionó a la familia. Nadie habló. Nadie respiró. Porque en ese momento todos entendimos algo terrible. El año que teníamos por delante. No iba a ser fácil. Y alguien en esa familia ya estaba planeando algo. Durante varios segundos, nadie habló. La frase escrita en el sobre parecía pesar más que todo el dinero de la herencia. Si están leyendo esto, es porque uno de ustedes ya traicionó a la familia. Miré a mis hermanos. Laura parecía confundida. Pero Alejandro estaba furioso. Esto es ridículo, dijo golpeando la mesa. Papá siempre tuvo estas ideas absurdas. El abogado permanecía tranquilo. Su padre dejó instrucciones muy claras. El sobre debe abrirse dentro de 7 días, no antes. Laura miró el sobre con inquietud. ¿Por qué diría algo así? Yo tampoco lo entendía. Pero algo dentro de mí decía que mi padre había planeado todo esto cuidadosamente. Y eso me preocupaba. Mucho. El abogado guardó los documentos. Mientras tanto, deben comenzar a cumplir las condiciones del testamento. Alejandro lo miró con desprecio. ¿Quieres que vivamos aquí como niños castigados? Eso parece, respondió el abogado con calma. Laura suspiró. Solo es 1 año. Alejandro se levantó bruscamente. 1 año viviendo con él, dijo señalándome. El hijo que abandonó la empresa. Sentí la tensión crecer. Yo no abandoné nada. Solo quise hacer algo diferente. Alejandro soltó una risa amarga. Sí. Mientras yo trabajaba con papá 16 horas al día. Tú estabas arreglando tractores en un taller. Laura intervino rápidamente. Basta. Pero el daño ya estaba hecho. Alejandro caminó hacia la puerta. Esto no va a durar 1 año, te lo aseguro. Y salió del despacho. Laura suspiró profundamente. Esto va a ser un desastre. No pude evitar pensar lo mismo. La primera noche. Esa noche volvimos a dormir en la casa donde crecimos. Era extraño. La casa siempre había sido enorme, pero sin mi padre. Parecía vacía.
Me quedé en mi antigua habitación. Todo estaba exactamente igual que cuando me fui. Los mismos muebles, las mismas fotos, incluso el viejo reloj de pared que mi padre me había regalado cuando tenía 15 años. Lo miré durante varios minutos, recordando, pensando, intentando entender por qué mi padre me había dejado toda su fortuna. Nunca fuimos especialmente cercanos, y Alejandro era claramente su favorito. Nada de esto tenía sentido. Fue entonces cuando escuché algo. Un ruido. Pasos en el pasillo. Abrí la puerta lentamente y vi a Alejandro bajando las escaleras. Miró hacia atrás cuando escuchó mi puerta. ¿Qué haces? Nada, respondió, pero no parecía convincente. ¿A dónde vas a esta hora? Alejandro dudó un segundo. A tomar aire. No le creí, pero tampoco tenía ganas de discutir. Regresé a mi habitación, sin saber que esa noche algo muy importante estaba pasando en la casa. El segundo día. La tensión entre nosotros era evidente desde el desayuno. Laura intentaba mantener la paz. Alejandro apenas hablaba. Y yo seguía intentando entender el testamento. En un momento, Laura rompió el silencio. Creo que deberíamos revisar los negocios de papá. Alejandro levantó la mirada. Eso me corresponde a mí. Siempre ha sido así. Laura negó con la cabeza. Ahora las cosas cambiaron. Alejandro me miró con desprecio. ¿También quieres dirigir la empresa? Ni siquiera sabes cómo funciona. Respiré profundo. No dije eso. Solo quiero entender qué dejó papá. Alejandro sonrió con frialdad. Entonces prepárate para descubrir muchas cosas que no te van a gustar. Laura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alejandro se levantó de la mesa. Papá no era exactamente el hombre que ustedes creen. El silencio cayó sobre la cocina. ¿De qué hablas?, pregunté. Pero Alejandro solo respondió una cosa antes de irse. Esperen a que abran ese sobre. Y salió de la casa. Laura me miró preocupada. ¿Crees que sabe algo? No lo sabía. Pero algo dentro de mí decía que sí. El descubrimiento. Esa tarde decidí recorrer la casa. Había muchas habitaciones que no visitaba desde 1900 o hacía años. La biblioteca, el despacho, la oficina privada de mi padre. Fue allí donde encontré algo extraño. Un cajón que siempre estaba cerrado. Estaba abierto. Me acerqué. Dentro había documentos. Muchos documentos. Contratos. Propiedades. Cuentas bancarias. Pero entre todos esos papeles, encontré algo que me dejó congelado. Una carpeta negra, con una etiqueta escrita a mano. Archivo familiar. La abrí lentamente. Lo primero que vi fue una fotografía. Era una foto antigua, de mi padre. Pero no estaba solo. Había una mujer con él, y un niño pequeño. Un niño que no reconocía. Fruncí el ceño. Pasé la página. Había documentos, certificados. Y entonces lo vi. Un acta de nacimiento. El nombre del padre decía Ricardo Salazar. El nombre del niño. No era Alejandro. No era mío. No era Laura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque el nombre era Mateo Salazar. Miré la fecha. El niño tenía aproximadamente 25 años. Mi mente empezó a girar. Eso solo podía significar una cosa. Mi padre tenía otro hijo. Un hijo del que ninguno de nosotros sabía nada. Fue entonces cuando escuché la voz de Alejandro detrás de mí. ¿Ya lo encontraste? Me giré lentamente. Alejandro estaba apoyado en la puerta, con una sonrisa fría. Papá tenía otro hijo. Nuestro hermano. Sentí que el mundo se volvía inestable. ¿Desde cuándo lo sabes? Alejandro cruzó los brazos. Desde hace 3 años. Laura apareció detrás de él. ¿Qué está pasando? Le mostré el documento. Laura abrió los ojos con incredulidad. Esto no puede ser real. Alejandro habló con calma. Oh, es muy real. Y lo mejor es que ese hermano también tiene derecho a la herencia. El silencio fue absoluto, porque en ese momento todos entendimos algo. La herencia de 27 millones podría no ser para mí, ni para Alejandro, ni para Laura. Podría ser para alguien que ni siquiera conocíamos.
Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que ese hermano secreto ya sabía de nuestra existencia y estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. El nombre seguía dando vueltas en mi cabeza. Mateo Salazar. Un hermano del que nunca habíamos escuchado. Un hijo que mi padre ocultó durante más de 20 años. El silencio en la habitación era pesado. Laura estaba completamente en shock. Papá tenía otro hijo. ¿Y nunca nos dijo nada? Alejandro no parecía sorprendido. Como te dije, lo sé desde hace tiempo. Lo miré con rabia. ¿Y nunca dijiste nada? Alejandro se encogió de hombros. No era necesario. Además, no estaba seguro de que siguiera vivo. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Alejandro caminó lentamente dentro del despacho. Papá tuvo ese hijo antes de casarse con mamá. La mujer desapareció poco después. Laura susurró. ¿Desapareció? Alejandro asintió. Nadie sabe qué pasó con ella. Y el niño también desapareció. Miré el documento otra vez. Entonces, ¿cómo sabes que sigue vivo? Alejandro sonrió levemente. Porque papá lo estaba buscando. Eso cambió todo. ¿Qué? Durante los últimos años, continuó, papá contrató investigadores privados. Quería encontrarlo. Laura dio un paso atrás. ¿Y lo encontró? Alejandro no respondió de inmediato. No estoy seguro. Pero su expresión decía lo contrario. Y eso me preocupó más. La llamada inesperada. Esa misma noche ocurrió algo que confirmó nuestros peores temores. Estábamos en la sala. Nadie hablaba mucho. La tensión era evidente. De pronto, el teléfono de la casa sonó. Ese teléfono casi nunca sonaba. Nos miramos los tres. ¿Quién podría ser?, preguntó Laura. Caminé hacia el teléfono. Contesté. ¿Hola? Hubo un silencio breve al otro lado. Luego una voz masculina. ¿Daniel Salazar? Sentí una presión en el pecho. Sí. ¿Quién habla? La respuesta me dejó completamente helado. Mi nombre es Mateo. El mundo se detuvo. Laura me miró. Alejandro también. Creo que soy tu hermano. El silencio fue absoluto. ¿Dónde estás?, pregunté. Mateo respondió con calma. Muy cerca. De hecho, estoy afuera. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Giré lentamente hacia la puerta principal. Alguien tocó. 3 golpes. Exactamente iguales a los de antes. Laura llevó la mano a la boca. No puede ser. Alejandro sonrió levemente. Parece que la familia está completa. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando la abrí, lo vi. Un hombre de unos 25 años. Alto. Cabello oscuro. Y lo más impactante, tenía los mismos ojos que mi padre. Nos miramos durante varios segundos. Hola, dijo finalmente. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El nuevo jugador Mateo entró a la casa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Eso fue lo primero que me incomodó. No parecía nervioso, no parecía confundido. Parecía preparado. Laura lo miraba sin saber qué decir. Esto es muy raro. Mateo sonrió ligeramente. Lo sé. Para ustedes es nuevo. Para mí no. Eso llamó mi atención. ¿Qué quieres decir? Mateo se sentó en una de las sillas. Que sé quiénes son desde hace tiempo. El silencio fue inmediato. ¿Desde cuándo?, pregunté. Hace 2 años. Sentí un golpe en el pecho. ¿2 años? Mateo asintió. Encontré información sobre mi padre. Sobre ustedes. Sobre todo. Miré a Alejandro. Él parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces sabías que papá estaba vivo, dije. Mateo negó lentamente. Sí, pero nunca quise acercarme. Laura frunció el ceño. ¿Por qué? Mateo la miró directamente. Porque no quería ser rechazado. El silencio volvió a llenar la sala. Pero entonces dijo algo que cambió todo. Hasta que murió. Sentí una mala sensación. ¿Qué cambió? Mateo sonrió levemente. La herencia. La tensión se volvió inmediata. Alejandro se inclinó hacia adelante. Así que eso es lo que quieres. Mateo lo miró con calma.
No soy el único. El silencio fue absoluto, porque en ese momento entendimos algo. Esto ya no era una familia, era una competencia, y había 27 millones de dólares en juego. La verdad incómoda. ¿Sabías del testamento?, pregunté. Mateo asintió. Sí. También sé que tú eres el heredero principal. Sentí un nudo en el estómago. Entonces sabes las condiciones. Mateo sonrió. Vivir un año juntos, sin peleas, sin abandonar la casa. Muy interesante. Alejandro habló con tono frío. No es interesante, es imposible. Mateo lo miró fijamente. Nada es imposible cuando hay tanto dinero en juego. Laura se levantó. Esto no está bien. Papá nunca debió hacer esto. Pero Mateo respondió algo que nos dejó en silencio. Papá sabía exactamente lo que hacía. Quería ver quién merecía realmente su legado. Sentí un escalofrío, porque en ese momento comprendí algo. Mi padre no solo nos estaba poniendo a prueba, nos estaba enfrentando. El primer movimiento. Esa noche nadie durmió tranquilo. Mateo se quedó en la casa, como si siempre hubiera sido parte de ella. Pero yo no confiaba en él, y no era el único. A la mañana siguiente encontré algo extraño. El despacho de mi padre estaba abierto, y alguien estaba revisando documentos. Era Alejandro. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Sin mirarme respondió, buscando una forma de arreglar esto. ¿Arreglar qué? Alejandro levantó la mirada. El testamento. Sentí una tensión inmediata. No puedes cambiarlo. Alejandro sonrió. Todo se puede cambiar, si sabes cómo. En ese momento entendí algo peligroso. Alejandro no iba a seguir las reglas. Y si él estaba dispuesto a romperlas, entonces esto ya no era solo una pelea familiar. Era una guerra. Esa mañana entendí algo muy claro. Ya no éramos una familia. Éramos 4 personas compitiendo por una fortuna. Y cada uno estaba empezando a jugar su propio juego. El secreto de Mateo. Después de hablar con Alejandro, salí del despacho con una sensación terrible. Algo no estaba bien, y sabía exactamente por dónde empezar. Busqué a Mateo. Lo encontré en el jardín trasero. Estaba mirando los campos, como si ya le pertenecieran. Tenemos que hablar, le dije. Mateo asintió. Yo también quería hablar contigo. Eso me puso en alerta. ¿Sobre qué? Mateo se giró hacia mí. Sobre mi madre. El nombre me golpeó de inmediato. ¿Qué pasa con ella? Mateo dudó unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Mi madre no desapareció. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Mateo habló en voz baja. Ella murió. El silencio fue inmediato. ¿Cómo?, pregunté. Mateo me miró fijamente. Eso es lo interesante. Sentí una tensión fuerte en el pecho. Explícate. Mateo respiró profundo. Murió en circunstancias extrañas. Y lo último que hizo antes de morir fue escribir una carta. Mi mente empezó a girar. ¿Qué decía esa carta? Mateo dio un paso más cerca. Decía que mi padre no era el hombre que todos creían. El aire se volvió pesado. ¿De qué estás hablando? Mateo no apartó la mirada. Decía que tu padre, nuestro padre, tenía enemigos, y que su muerte no iba a ser natural. Sentí un golpe en el estómago. ¿Estás diciendo que...? Mateo terminó la frase por mí. Que su muerte pudo no ser un infarto. El silencio fue absoluto, porque si eso era cierto, todo cambiaba. La sospecha. No dije nada por unos segundos. Mi mente estaba procesando todo. ¿Por qué no dijiste esto antes? Mateo respondió con calma. Porque necesitaba confirmar algo primero. ¿Qué cosa? ¿En quién puedo confiar? Eso no me gustó. ¿Y ya decidiste? Mateo sonrió levemente. Todavía no. Eso me dejó claro algo. Él también estaba jugando. Y no éramos aliados. El movimiento de Alejandro. Cuando entré a la casa, Laura estaba en la cocina. Se veía nerviosa. Daniel, pasó algo. ¿Qué? Alejandro salió hace una hora. ¿Y? Laura dudó. Se llevó documentos de papá. Sentí un golpe inmediato. ¿Qué documentos? No lo sé.
pero parecían importantes. Mi mente conectó todo. Alejandro buscando cómo arreglar el testamento. Documentos desapareciendo. Eso no era coincidencia. ¿A dónde fue? No dijo. Pero en ese momento escuchamos un auto entrando. Salimos rápidamente. Era Alejandro. Bajó del auto con una carpeta en la mano. Su expresión era completamente diferente. Segura. Como si ya hubiera ganado. ¿Dónde estabas?, pregunté. Alejandro sonrió. Arreglando nuestro problema. Eso si todo sale como quieres. Alejandro lo miró. Va a salir. Porque tengo algo que ustedes no. El silencio cayó. ¿Qué cosa?, pregunté. Alejandro abrió la carpeta. Sacó un documento. Un informe médico. Lo puso sobre la mesa. Papá estaba bajo tratamiento. Problemas cognitivos leves. Sentí que la rabia subía. Eso no prueba nada. Alejandro sonrió. Prueba suficiente. Con esto, el testamento pierde validez. Laura estaba al borde del llanto. Esto está mal. Pero Alejandro no se detuvo. Y eso no es todo. El ambiente se volvió más pesado. También encontré algo más en los archivos de papá. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué cosa? Alejandro me miró directamente. Un documento firmado por él, donde reconoce oficialmente a Mateo como hijo. Mateo no reaccionó. Pero yo sí. ¿Qué? Eso significa que él también tiene derecho legal a la herencia. El silencio fue absoluto, porque eso cambiaba todo. Ahora ya no éramos 3. Éramos 4 herederos. Y el dinero se dividiría aún más. La verdad sobre la madre de Mateo tomó el documento. Lo miró con calma, así que finalmente lo admitió. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mateo levantó la mirada. Mi madre siempre dijo que él sabía de mí, pero que nunca quiso reconocerme públicamente. Laura susurró. ¿Por qué? Mateo respondió con una frialdad inquietante. Porque mi madre sabía demasiado. El silencio cayó otra vez. ¿Demasiado sobre qué?, pregunté. Mateo respiró profundamente. Sobre negocios ilegales. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Mateo no apartó la mirada. Tu padre no solo era un empresario, también hacía cosas que no podían salir a la luz. El aire se volvió pesado, y mi madre lo descubrió. Laura retrocedió. No. Mateo continuó. Por eso desapareció. Por eso murió. Y por eso yo nunca fui reconocido. El silencio en la casa era absoluto. Porque si eso era verdad, entonces mi padre no era quien creíamos. Y su muerte podría no haber sido natural. El inicio del caos. Nadie habló durante varios segundos, hasta que Alejandro rompió el silencio. Perfecto. Entonces esto es aún más interesante. Mateo lo miró con frialdad. ¿Te parece interesante? Alejandro sonrió. Me parece útil. El ambiente se volvió aún más tenso, porque si demostramos que papá estaba involucrado en cosas ilegales, todo esto se cae. El testamento, la herencia, todo. Laura gritó. ¿Quieres destruir todo? Alejandro respondió sin dudar. Prefiero destruirlo, antes que perder. El silencio fue total, y en ese momento entendí algo aterrador. Esto ya no era solo una pelea por dinero. Era una guerra donde alguien iba a salir completamente destruido. Después de todo lo que dijo Mateo, la casa ya no se sentía igual. Ya no era solo tensión, era desconfianza, miedo y una sensación constante de que algo muy grave estaba a punto de salir a la luz. La pregunta que nadie quería hacer. Esa tarde nos reunimos otra vez en la sala. Por primera vez, los 4 estábamos de acuerdo en algo. Necesitábamos saber la verdad. Tenemos que reconstruir lo que pasó la noche en que murió papá, dije. Laura asintió. Sí, eso no fue normal. Alejandro suspiró. Esto es una pérdida de tiempo. Mateo lo miró directamente. ¿O tienes miedo de lo que podamos descubrir? El silencio se volvió tenso. Alejandro no respondió. Y eso ya era una respuesta. Los últimos momentos, Laura,
dije. Tú dijiste que escuchaste una discusión. Ella asintió lentamente. Sí. Era tarde. Como a las 11. Escuché a papá gritar. Y también escuché otra voz. Sentí un escalofrío. ¿Puedes reconocer esa voz? Laura dudó. No estoy segura. Pero no era de ninguno de ustedes. Eso descartaba lo obvio. O eso creíamos. ¿Qué más recuerdas?, preguntó Mateo. Laura cerró los ojos. Escuché un golpe, como si algo se hubiera caído. Y después, silencio. El ambiente se volvió pesado. ¿Y no fuiste a ver?, preguntó Alejandro. Laura negó. Pensé que era una discusión más. Papá siempre resolvía todo solo. Mateo habló en voz baja, hasta que no pudo. El despacho. Decidimos ir al lugar donde todo ocurrió, el despacho de mi padre. Cuando entramos, sentí algo extraño, como si el ambiente aún guardara lo que había pasado. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Esto no tiene sentido, dije. Mateo caminó lentamente por la habitación. Después de una discusión, algo debería estar fuera de lugar. Alejandro se cruzó de brazos, o alguien limpió. El silencio fue inmediato. Nos miramos, porque todos pensamos lo mismo. Alguien había estado ahí después de la muerte. La primera prueba. Mateo se acercó al escritorio. Hay algo raro aquí. Se agachó, metió la mano debajo y sacó algo pequeño, un objeto metálico. Lo observó unos segundos. Luego lo levantó. Era un botón de camisa. Laura frunció el ceño. Eso es de papá. Negué. No, él no usaba ese tipo de ropa. Mateo lo giró. Esto es de una camisa formal, moderna. Alejandro habló con tono serio. Entonces alguien estuvo aquí esa noche. El aire se volvió pesado, y perdió esto durante la discusión. Sentí la tensión subir. ¿Qué hiciste? Alejandro levantó la carpeta. Fui a ver a un abogado. Laura frunció el ceño. ¿Para qué? Alejandro respondió con calma. Para invalidar el testamento. El silencio fue inmediato. Eso no es posible, dije. Alejandro me miró directamente. Lo es. Si se demuestra que papá no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Sentí que la rabia subía. ¿Estás diciendo que vas a decir que estaba loco? Alejandro se encogió de hombros. No es tan difícil de probar. Mira este testamento. Obligarnos a vivir juntos un año para acceder a la herencia. Eso no es normal. Laura negó con la cabeza. Eso es manipulación. Alejandro la miró con frialdad. Eso es inteligencia. Luego volvió a mirarme. En unos días, este testamento no valdrá nada. Y todo se dividirá en partes iguales. El silencio fue total, porque eso significaba algo muy claro. La voluntad de mi padre iba a desaparecer. La ruptura. No voy a permitirlo, dije. Alejandro sonrió. No tienes opción. Legalmente puedo hacerlo, y lo haré. Mateo apareció en ese momento. Había escuchado todo. Interesante, dijo. Alejandro lo miró. Tú deberías estar de mi lado. También te conviene. Mateo negó lentamente. No necesariamente. Si el testamento sigue vigente, solo uno gana. Y podría ser yo. El ambiente se volvió aún más tenso. Laura intervino. Esto es una locura. Somos familia. Pero Alejandro soltó una risa fría. No. Eso se acabó el día que papá decidió jugar con nosotros. Luego levantó la carpeta. Y yo no voy a perder. Se dio la vuelta y subió las escaleras. El silencio quedó en la casa. Laura empezó a llorar. Esto se está saliendo de control. Yo la abracé. Pero en el fondo sabía algo. Esto recién estaba empezando. La advertencia. Esa noche, antes de dormir, encontré algo en mi habitación. Un sobre. No estaba ahí antes. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. Una nota escrita a mano. No era la letra de mi padre. Decía, no confíes en Alejandro. Él no es el único que quiere quedarse con todo. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. La casa estaba en silencio. Pero por primera vez, sentí que no estábamos solos. Esa nota no me dejó dormir en toda la noche.
No confíes en Alejandro. Él no es el único que quiere quedarse con todo. La leí al menos 10 veces. Había algo más en esa frase. Algo que no encajaba, porque implicaba dos cosas. Primero, que alguien dentro de la casa estaba jugando sucio. Y segundo, que Alejandro no era el único enemigo. Eso significaba que había alguien más moviendo piezas en la sombra. Y solo había 4 personas en esa casa. La confrontación. A la mañana siguiente bajé temprano. La casa estaba en silencio. Pero alguien ya estaba despierto. Mateo. Estaba sentado en la mesa, tomando café, como si nada estuviera pasando. «Tenemos que hablar», le dije. Mateo levantó la mirada. «Sabía que vendrías». Eso me puso en alerta inmediatamente. Saqué la nota y la puse sobre la mesa. «¿Fuiste tú?» Mateo la miró. Luego sonrió levemente. «Sí». No lo negó. Eso me sorprendió. «¿Por qué?» Mateo se recostó en la silla. «Porque eres el único que aún no ha decidido traicionar a los demás». El silencio cayó entre nosotros. «¿Y tú?», pregunté. «¿Ya decidiste?» Mateo no respondió directamente. «Digamos que estoy observando». Eso no me tranquilizó. «Entonces explícame algo», dije. «¿Qué quisiste decir con que Alejandro no es el único?» Mateo se inclinó hacia adelante. «Quiero decir que tu padre tenía muchos secretos. Y algunos de esos secretos están relacionados con esta casa». Sentí un escalofrío. «Habla claro». Mateo dudó un momento. Luego dijo algo que me dejó completamente helado. «Tu padre no murió solo». El silencio fue inmediato. «¿Qué?» Mateo bajó la voz. «La noche en que murió, había alguien más con él». Sentí un golpe en el pecho. «¿Quién?» Mateo me miró fijamente. «Eso es lo que tenemos que descubrir». La pieza faltante. Antes de que pudiera responder, Laura entró a la cocina. «¿Qué están haciendo?» Guardé la nota rápidamente. «Nada». Pero Mateo habló. «Estamos tratando de entender qué pasó realmente con papá». Laura se quedó en silencio. Yo también he pensado en eso. Fue todo muy rápido. Muy extraño. Eso me llamó la atención. ¿Extraño cómo?» Laura dudó. «La noche antes de que muriera, discutió con alguien. Sentí que el ambiente cambiaba». «¿Con quién?» Laura negó con la cabeza. «No lo sé, pero lo escuché gritar. Y papá nunca gritaba». Mateo me miró. Ambos pensamos lo mismo. Esto no era una simple muerte. El segundo golpe de Alejandro. En ese momento escuchamos pasos. Alejandro entró a la cocina, con una sonrisa. Y esa sonrisa no era buena señal. «Buenos días», dijo. Nadie respondió. Alejandro dejó una carpeta sobre la mesa. Ya hablé con el abogado. Sentí tensión inmediata. ¿Y? Alejandro se cruzó de brazos. El proceso para invalidar el testamento ya empezó. Laura abrió los ojos. ¿Qué? Es solo cuestión de tiempo. En unas semanas, todo se dividirá en partes iguales. Mateo sonrió levemente. El detalle que lo cambia todo. Fue entonces cuando vi algo más. En el borde del escritorio, una marca, muy pequeña, pero visible. Miren esto. Se acercaron. Era una línea, como un rasguño. Esto no estaba antes, dije. Mateo pasó el dedo por encima. Esto no es un rasguño cualquiera. Esto es impacto. Laura se cubrió la boca. ¿Alguien golpeó el escritorio? Mateo negó lentamente. No. Algo golpeó el escritorio. El silencio fue absoluto, porque eso solo significaba una cosa. Hubo una pelea. La pieza que faltaba. Entonces, dije, papá discutió con alguien. Hubo un golpe, y luego murió. Mateo asintió. Eso no suena como un infarto. Alejandro habló con frialdad. Suena como un accidente. Pero nadie le creyó. Laura susurró. O algo peor. El error. En ese momento ocurrió algo inesperado. Mateo se acercó al estante. Revisó varios documentos, hasta que encontró algo.
Aquí hay registros de seguridad. Sentí una tensión inmediata. ¿Cámaras? Mateo asintió. Papá tenía cámaras en la casa. Laura abrió los ojos. Entonces, hay grabaciones. Alejandro dio un paso adelante rápidamente. Déjame ver eso. Pero Mateo no se lo entregó. No tan rápido. Eso encendió la chispa. ¿Qué estás ocultando?, preguntó Alejandro. Mateo lo miró con calma. Nada. Solo quiero asegurarme de que esto no desaparezca. El ambiente se volvió hostil. ¿Crees que voy a destruir pruebas?, dijo Alejandro. Mateo respondió sin dudar. Sí. El silencio fue absoluto, porque en ese momento nadie lo negó. La revelación parcial. Mateo conectó el sistema. Buscó la fecha, la noche de la muerte. Reprodujo el video. Todos nos acercamos a la pantalla. El despacho apareció, vacío. Luego, la puerta se abrió. Una figura entró. El video era en blanco y negro, pero se podía ver claramente. Alguien estaba ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién es?, susurró Laura. La figura avanzó, se acercó al escritorio, y entonces, la imagen se congeló. La pantalla se volvió negra. ¿Qué pasó?, dije. Mateo revisó el sistema. El archivo está dañado. Alejandro soltó una risa seca. Qué conveniente. Pero yo no podía dejar de pensar en algo. Esa figura me resultaba familiar. Demasiado familiar. El miedo real. Nadie habló durante varios segundos, hasta que Laura dijo algo que cambió todo. Esa persona no parecía un extraño. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Laura me miró. Se movía como alguien que conoce la casa. El silencio fue absoluto, porque eso significaba algo terrible. La persona que estuvo con mi padre esa noche no era un desconocido. Era alguien cercano, alguien de confianza, alguien que sabía exactamente dónde estaba todo, alguien que podría estar dentro de esa misma casa. La imagen congelada seguía en mi cabeza. Esa figura no era un desconocido, era alguien que conocía la casa, alguien cercano. Y lo peor es que todos empezamos a pensar lo mismo. El culpable podía estar entre nosotros. La primera acusación. Esto no es casualidad, dijo Mateo. Su voz era fría, controlada. Alguien borró ese archivo. Alejandro cruzó los brazos. O el sistema falló. Mateo lo miró directamente. Justo en ese momento, justo cuando aparece la persona clave, el silencio se volvió pesado, porque tenía razón. Entonces, alguien está escondiendo algo, dije. Laura comenzó a ponerse nerviosa. Esto no está bien. Esto se está saliendo de control. Pero ya no había forma de detenerlo. El sistema manipulado. Mateo empezó a revisar el sistema de seguridad. Esto no es un daño cualquiera. Alguien entró manualmente al sistema. Sentí una tensión inmediata. ¿Cuándo? Mateo revisó los registros. Hace 2 días. El silencio fue absoluto. Eso fue después de la muerte de papá, dijo Laura. Mateo asintió. Sí. Alguien intentó borrar evidencia. Todos nos miramos, porque eso reducía las opciones. Solo había 4 personas con acceso a la casa. Nosotros 4. El sospechoso. Esto es absurdo, dijo Alejandro. ¿Ahora vamos a acusarnos entre nosotros? Mateo respondió sin dudar. Sí. Alejandro dio un paso adelante. Entonces empieza. Mateo no dudó. Tú. El silencio explotó. ¿Qué?, dijo Alejandro. Tú tenías más que perder, continuó Mateo. Tú no eras el heredero. Tú querías cambiar el testamento. Tú eres el único que ha intentado manipular todo desde el principio. Cada palabra golpeaba fuerte, pero Alejandro no retrocedió. Y tú apareces de la nada, justo cuando papá muere. Conveniente, ¿no? Mateo sonrió levemente. Yo no necesito manipular nada. Con que el testamento se cumpla, puedo ganar todo. El ambiente estaba a punto de explotar. «El punto de quiebre, basta», gritó Laura. «Esto es una locura. Nos estamos acusando de matar a nuestro propio padre». El silencio cayó, porque esa palabra
Nadie la había dicho en voz alta hasta ahora. Matar. Y ahora ya no podía ignorarse. El intento de escape. Fue en ese momento cuando todo cambió. Un sonido. La puerta principal. Abriéndose. Nos giramos al mismo tiempo. ¿Quién fue?, pregunté. Pero nadie respondió. Corrí hacia la entrada. Y lo vi. Alejandro. Con una maleta. ¿A dónde crees que vas?, dije. Alejandro no se detuvo. Esto se acabó. No voy a quedarme aquí mientras ustedes juegan a ser detectives. Sentí una presión en el pecho. No puedes irte. Sabes las condiciones del testamento. Alejandro me miró con frialdad. Prefiero perder el dinero antes que quedarme en esta casa. Eso no me convenció. No, tú no eres de los que se rinden. El silencio fue tenso. Mateo apareció detrás de mí. Tiene razón. Tú no te irías sin una razón. Alejandro apretó la mandíbula. No tienen idea de lo que están diciendo. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese momento vi algo. En su camisa. Un detalle pequeño, pero suficiente. Un botón faltante. Sentí que todo se congelaba. Alejandro. Él se quedó inmóvil. ¿Dónde está el botón de tu camisa? El silencio fue absoluto. Laura llevó la mano a la boca. No. Mateo dio un paso adelante. El botón que encontramos en el despacho. Alejandro no respondió. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. La confrontación. Estuviste ahí esa noche, dije. Mi voz temblaba, no de miedo, de rabia. Tú estabas con papá. Alejandro finalmente habló. No fue lo que piensan. Entonces explica, dijo Mateo. Alejandro respiró profundo. Sí, estuve ahí. Laura comenzó a llorar. ¿Por qué? Alejandro cerró los ojos. Fui a hablar con él, sobre el testamento. El aire se volvió pesado. ¿Y discutieron?, pregunté. Sí. ¿Y luego? Alejandro dudó. Ese segundo de duda lo cambió todo. Se alteró. Empezó a gritar. Y luego cayó. El silencio fue absoluto. ¿Lo empujaste?, preguntó Mateo. No, gritó Alejandro. No lo toqué. Solo pasó. Nadie dijo nada, porque todos pensábamos lo mismo. Eso no explicaba todo. La grieta. Entonces, ¿por qué borraste el video?, pregunté. Alejandro apretó los puños. Porque sabía que esto pasaría. Sabía que me culparían. Y no iba a arriesgarlo todo. Mateo lo miró fijamente. ¿O porque estás escondiendo algo más? El silencio volvió. Pesado. Oscuro. Porque en ese momento, nadie estaba completamente seguro de la verdad. La frase que lo cambia todo. Antes de subir al auto, Alejandro dijo algo que nos dejó completamente helados. Si creen que esto termina conmigo, están muy equivocados. Se giró lentamente y añadió, porque yo no fui el último en ver a papá con vida. El silencio fue absoluto. ¿Qué significa eso?, pregunté. Alejandro sonrió levemente. Significa que después de mí, alguien más entró a ese despacho. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, porque eso solo dejaba una posibilidad. El verdadero culpable seguía dentro de la casa. La frase de Alejandro quedó resonando en mi cabeza. Yo no fui el último en ver a papá con vida. Eso lo cambiaba todo, porque si era cierto, entonces había alguien más involucrado, y ese alguien estaba dentro de esa casa. El silencio más pesado. La puerta se cerró cuando Alejandro se fue. Nadie lo detuvo. Nadie dijo nada. Laura estaba temblando. Esto no puede ser real. Mateo estaba completamente serio. Sí lo es. Y ahora tenemos un problema más grande. Lo miré. ¿A qué te refieres? Mateo respondió sin rodeos. Ahora sabemos que no fue un accidente. El silencio volvió, porque esa palabra ya no podía ignorarse. Esto no era un infarto. Esto era algo más. La pregunta inevitable. Giré lentamente hacia Laura. Sentí un nudo en la garganta. Laura. Ella levantó la mirada. Sí. Tragué saliva. ¿Tú entraste al despacho esa noche? El silencio fue inmediato. Mateo también la miró. Laura negó rápidamente. No. Yo me quedé en mi habitación. No salí. Pero algo en su voz. No estaba bien. Laura, dije con calma. Necesitamos la verdad. Ella empezó a llorar. Estoy diciendo la verdad. Pero Mateo dio un paso adelante. Entonces explícanos algo. El ambiente se volvió tenso. ¿Por qué tu huella aparece en el sistema de seguridad?
El mundo se detuvo. ¿Qué? Mateo giró la pantalla. El acceso al sistema. Se hizo con tu código. El silencio fue absoluto. Laura retrocedió. Eso no puede ser. Yo no hice nada. Pero ahora todo apuntaba hacia ella. La presión, Laura, dije. Si sabes algo, este es el momento. Ella comenzó a temblar. Yo. Se sentó. Se cubrió el rostro y empezó a llorar. Entré. El aire desapareció. ¿Qué? Mateo la miró fijamente. ¿Cuándo? Laura apenas podía hablar. Después de que escuché el golpe, esperé unos minutos. Y bajé. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué viste? Laura levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo. Papá estaba en el suelo. El silencio fue total. ¿Estaba vivo? Pregunté. Laura negó lentamente. No se movía. No respondía. Mateo dio un paso más cerca. ¿Y qué hiciste? Laura comenzó a llorar más fuerte. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Entonces vi la cámara. Y ahí entendí todo. ¿Borraste el video? Dije Laura. Asintió entre lágrimas. Sí. No quería problemas. No quería que pensaran que yo. No terminó la frase. Pero no hacía falta. La pieza que faltaba. El silencio era insoportable. Pero algo no encajaba. Laura, dije. Si papá ya estaba en el suelo cuando llegaste, entonces alguien más estuvo ahí antes que tú. Mateo asintió lentamente. Y no fue Alejandro. El aire se volvió pesado otra vez. Entonces, ¿quién fue? Susurró Laura. Nadie respondió, porque ahora la lista era corta, muy corta, y solo quedaba una persona. La mirada. Sentí como los ojos de Mateo se clavaban en mí. Daniel. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué? Mateo habló con calma. Tú no estabas en tu habitación esa noche. El silencio fue inmediato. ¿De qué estás hablando? Mateo no apartó la mirada. El sistema registra movimiento. Y tu código también aparece. Sentí que el mundo se volvía inestable. Eso no es posible. Yo no. Pero entonces, recordé algo. Un detalle pequeño, pero importante. Esa noche, yo sí salí de mi habitación. El recuerdo cerré los ojos. Y todo volvió. El ruido, la discusión, el golpe. Y luego, yo bajando las escaleras. Lentamente, dudando. Llegando al despacho, la puerta entreabierta. Y mi padre en el suelo. Sentí un golpe en el pecho. Yo estuve ahí. El silencio fue absoluto. Laura me miró con horror. ¿Qué? Mateo no dijo nada, solo me observaba. Llegué después del golpe, continué. Papá ya estaba en el suelo. No se movía. Intenté despertarlo, pero no reaccionaba. Mi voz empezó a quebrarse. Pensé que estaba muerto. Laura susurró. ¿Y por qué no dijiste nada? Tragué saliva. Porque tenía miedo. El silencio fue total. La verdad incompleta, Mateo habló finalmente. Entonces tenemos 3 personas en esa habitación. Alejandro, tú y Laura. El ambiente se volvió asfixiante. Pero eso no explica algo, continuó. ¿Quién provocó el golpe? Nadie respondió. Porque ninguno lo sabía. O al menos, eso decíamos. El último detalle, Mateo caminó lentamente hacia el escritorio. Observó la marca otra vez. Luego dijo algo que nos dejó helados. Este golpe no fue una caída. Fue un empujón. El silencio fue absoluto. Alguien lo empujó contra el escritorio. Laura comenzó a llorar otra vez. ¡No! ¡No! Mateo se giró lentamente. Y esa persona fue la primera en entrar al despacho. Sentí que el aire desaparecía. Porque eso solo dejaba una posibilidad. Alejandro. No estaba diciendo toda la verdad. El giro final de la parte, pero antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos algo. Un sonido. Un auto. Afuera. Nos miramos. Mateo caminó hacia la ventana. Miró, y su expresión cambió. No estamos solos. Sentí un escalofrío. ¿Quién es? Mateo respondió lentamente. El abogado de papá. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hace aquí? Mateo no apartó la mirada de la ventana. Creo que viene por el sobre. El sobre. El mismo que debía abrirse a los 7 días, y que ahora podía revelar la verdad que ninguno estaba preparado para escuchar. El auto se detuvo frente a la casa. Nadie hablaba. El silencio era tan pesado que podía sentirse en el aire. El abogado bajó del vehículo con un maletín en la mano. Caminó con calma hacia la puerta, como si supiera exactamente lo que iba a encontrar. «Es hoy», susurró Laura.
7 días. Habían pasado exactamente 7 días desde la muerte de mi padre, y eso solo significaba una cosa. El sobre debía abrirse. La llegada. Abrí la puerta. El abogado me miró con seriedad. Es momento. No dijo nada más. No preguntó. Simplemente entró. Nos reunió a todos en el despacho. El mismo lugar donde todo ocurrió. El mismo lugar donde mi padre cayó al suelo. Sentí un nudo en el estómago. El sobre. El abogado sacó el sobre. Lo colocó sobre el escritorio. Nadie se movió. Nadie respiró. Su padre dejó instrucciones muy claras, dijo. Esto debe leerse en presencia de todos. Miró alrededor. ¿Están todos? El silencio respondió. Entonces, empezaré. Abrió el sobre lentamente. Sacó una hoja y comenzó a leer. La voz de mi padre. Si están escuchando esto, la voz del abogado parecía transformarse, como si por un momento fuera la voz de mi padre. Es porque ya empezaron a destruirse entre ustedes. Sentí un golpe en el pecho. Nadie dijo nada. Los conozco mejor de lo que creen. Sabía exactamente lo que pasaría después de mi muerte. Laura comenzó a llorar en silencio. Ambición, miedo, desconfianza. Eso es lo que realmente son. El aire se volvió pesado. Por eso hice este testamento. No para premiarlos, sino para revelar la verdad. Sentí un escalofrío. ¿Qué verdad? La revelación. El abogado continuó leyendo. La noche en que morí no fue un accidente. El silencio fue absoluto. Y tampoco fue un asesinato planeado. Mi corazón latía con fuerza. Fue el resultado de lo que ustedes se han convertido. Mateo apretó los puños. Esa noche, Alejandro vino a verme. Todos lo miramos. Discutimos. Me empujó. Laura comenzó a temblar. Caí. Y en ese momento, mi corazón falló. El mundo se detuvo. Alejandro tenía razón, pero no completamente. Lo peor aún no había llegado. El abogado siguió leyendo. Pero eso no es lo más importante. Sentí una presión en el pecho. Después de eso, alguien más entró. Laura empezó a llorar más fuerte. Y luego, otro más. Mi mente giraba. 3 de ustedes estuvieron ahí. El silencio era insoportable, y ninguno hizo lo correcto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Uno se fue. Otro ocultó la verdad. Y otro decidió no intervenir. Nadie respiraba, porque todos sabíamos quién era quién. La verdad final. El abogado hizo una pausa. Luego continuó. Por eso, ninguno de ustedes merece mi herencia. El silencio explotó. ¿Qué? Dijo Laura. Si llegaron hasta este punto, es porque confirmaron exactamente lo que temía. No son una familia. Son extraños unidos por dinero. Sentí un vacío en el pecho. Por lo tanto, la herencia será transferida completamente. El silencio fue total. A la fundación que establecí en secreto hace años. El mundo se vino abajo. ¡No!, gritó Alejandro. Todo será donado. Cada propiedad, cada cuenta, cada centavo. Laura cayó de rodillas. No puede ser. El golpe final. Pero aún faltaba algo. El abogado leyó la última parte. Y a ti, Daniel. Sentí que el tiempo se detenía. Te elegí como heredero inicial porque eras el único que aún no estaba completamente corrompido. Mi garganta se cerró. Pero incluso tú fallaste. El silencio fue absoluto. ¿Por qué elegiste el silencio, en lugar de hacer lo correcto? Sentí que todo se derrumbaba dentro de mí. El final de todo. El abogado cerró el documento. Eso es todo. Nadie habló. Nadie se movió. Porque en ese momento, todo había terminado. No había herencia. No había ganador. Solo quedábamos nosotros. Rotos. Vacíos. Destruidos. La última frase antes de irse, el abogado dijo algo más. Su padre dejó una última instrucción. Lo miramos. La casa será vendida en 30 días. Deben abandonarla. El silencio fue total. Porque eso significaba una cosa. No solo perdimos el dinero, perdimos todo. Esa fue la última vez que estuvimos juntos. Alejandro desapareció de nuestras vidas. Laura nunca volvió a ser la misma. Mateo se fue sin decir nada. Y yo me quedé con algo que pesa más que cualquier herencia. La certeza de que mi padre tenía razón. El dinero no destruyó a nuestra familia, solo reveló lo que realmente éramos.